Con el doctor Olaf Kraus de Camargo. El día de ayer estuve presente en la presentación, una de las preconferencias sobre la política pública, se puede decir, Sí. o cómo se puede cambiar, ¿no? La política. Así que muchas gracias por haber aceptado, doctor Kraus de Camargo. Aunque él me dio permiso que le diga Olaf, Sí. pero... esto para mí se me hace muy importante, el tema que se ha incluido en conferencias como esta, porque, por ejemplo, el año pasado yo fui a la conferencia de la Academia Americana en Canadá y no se habló de la política pública, ¿no? No es un tema que normalmente se ha incluido en este tipo de conferencias, al menos no lo creo. ¿Por qué crees que es tan importante incluir temas como la política pública y cómo se debe de influenciar? ¿Por qué es importante? Y también te quería pedir, mucha gente de América Latina le hubiera gustado estar aquí y no pueden estar, gente de Colombia, de Brasil, de Argentina. ¿Nos puedes dar un breve sinopsis de lo que fue el día de ayer la presentación para aquellos que quisieran estar aquí, pero no están? Cierto. Bueno, mi español no es muy bueno. No pasa nada. Crecí en Brasil y intento hablar español con una parte portuñol y mezcla entre portugués y español. Espero que comprendan. Sí. Sabine es una terapeuta ocupacional que está trabajando en su doctorado en Escocia e Irlanda. Y el conteúdo del trabajo era analizar las políticas públicas en la Escocia, porque la Escocia tiene unas políticas bien avanzadas, tiene una política nacional de mejorar las oportunidades para chicas y chicos para jugar. Para jugar. Para jugar. Y entonces ella estaba bastante interesada en otras políticas públicas y conversamos en el mismo congreso año pasado sobre esa idea, y ahí es el bueno de congresos que tú encuentras otras personas con ideas parecidas y podemos interagir con personas de Australia, de Brasil, de Bélgica, y ahí trabajamos durante este año en varias reuniones virtuales preparando este día de ayer. Y creo que las políticas públicas para mí, y yo soy un pediatra de desarrollo, soy también un pesquisador, investigador, pero nunca me atenté o imaginé que podría cambiar algo en las políticas públicas. Es una cosa muy alta de gobiernos, de políticos. Muchas veces no estamos satisfechos con las políticas, pero no creemos que podemos cambiar. Y aprendí este año, colaborando con varios colegas, que existen muchas iniciativas en todos los países que envisan una manera más participatoria en el desarrollo de políticas. Participatoria incluyendo los profesionales que tienen que trabajar dentro de esas políticas, pero también los pacientes y familiares de pacientes que son las personas que más sufren o benefician de esas políticas. Que se benefician, sí. Cierto. Entonces, ayer oímos de diferentes países las dificultades que todo mundo tiene dificultad. No hay un país que las políticas públicas, especialmente para personas con discapacidad, son buenas. Todos los países en el mundo tienen que mejorar ese aspecto.
Y ahí discutimos cómo hacer eso, cómo conectarse con servicios públicos, cómo conectarse con las personas que hacen las políticas. Y podemos demostrar un ejemplo de Canadá. Yo trabajo en Canadá, en la provincia de Ontario, donde a lo largo de años hay una buena colaboración con las personas en el ministerio que aprenden o valorizan nossas encuestas, nossas investigações e nossa maneira de pensar sobre discapacidade e o que importa e o que nós acreditamos que importa que a pessoa tenha autonomia, que decida o que é importante para ela, que não há outros que decidem por ela e onde isso se manifesta é no modelo das minhas palavras favoritas, que é o modelo inspirado pela CIF, pela Classificação Internacional de Funcionalidade, que é uma maneira não categórica de ver discapacidade. Não é uma política para autismo, uma política para paralisia cerebral, uma política para síndrome de Down, outra política para deficiência intelectual. Há que haver uma política para discapacidade. Em geral. Estamos lutando para isso. E foi aprovado, pelo menos em Ontário, nossa província, exceto para os niños com autismo, que têm já uma política especial para eles, mas para todos os outros há agora uma política mais inclusiva e não categórica. Ya. Y entonces todo inicia de una conferencia del año pasado en Eslovenia. No, el año pasado fue en Bélgica. Vale, en Bruges. En Bruges. Sí, me confundí con el que estuvo en Ljubljana, me parece. Ljubljana, sí. Entonces el año pasado es algo que viene desde hace un año. Tú y Sabine se juntaron, se pusieron a pensar en este tema. Entonces es algo que no estaba presente en Bruges. Okay. Después finalmente deciden que el tema, me imagino, que tienen suficientes presentadores y empiezan a juntar presentadores y bueno, sucede lo que sucedió ayer, que fue una sesión bastante larga pero muy informativa, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se presentaron todo tipo de presentaciones. Se habló sobre la política pública en Escocia, sobre la política pública en Australia, por ahí si se me escapa otro, Brasil, Bélgica. Un poquito más, en tu opinión, ¿qué es lo que tú querías que la gente que fuimos a esa presentación, qué es lo que quieres o quisieras que sacaran, que dijeran, se quedan pensando un poco más de que ellos pueden involucrarse en la política pública, porque es importante mencionar que era un grupo muy diverso, era pequeño pero muy diverso. Hay dos cosas que creo que son importantes. La primera es el ejemplo de Bélgica. Uma colega de la Bélgica, de uma região pequena de Bélgica. Bélgica é um país pequeno e dentro desse país pequeno, uma região pequena, mas fizeram um trabalho muito bom em conectar-se com todos os provedores de serviços dos diferentes setores de educação, de serviços sociais, de reabilitação e formar um grupo para rever as políticas de acesso a serviços, porque notaram que diferentes setores têm diferentes critérios, têm diferentes exames para aceder ao serviço, e com isso, ao longo de 5 ou 6 anos, trabalharam para primeiro identificar onde estão as you can say it in English, it's okay. The gaps. The gaps. Okay, uy, a mí también ya se me olvidó. Esto lo vamos a tener que editar. Las ausencias, lo podemos decir, o no está compatible. Vale. Las incompatibilidades entre diferentes sistemas, diferentes ministerios, diferentes setores. Y ahí hicieron un grupo de
propuestas de modificaciones, aprovaron las modificaciones y después también evaluaron cómo mejora el servicio, cómo reduce el tiempo de espera, cómo todo. Entonces es una aplicación de ciencia en la implementación de políticas de salud pública. Para mí es un ejemplo formidable que podría ser repetido en dimensiones mayores. Y creo que cada país, cada región tiene sus particularidades que las políticas públicas têm que respeitar e têm que reconhecer. Então não é possível pegar uma política e transferir diretamente para um outro país. Tem que ser criado pelas pessoas afetadas ali. E o outro exemplo é o exemplo de Austrália, onde se implementou uma política muito revolucionária em 2013, creando um sistema completamente público de serviços ou de ajuda financeira para pessoas com discapacidade, para as pessoas poderem escolher autonomamente que serviços querem, que teve efeitos muito positivos para muitas pessoas, mas uma série de efeitos não planeados o no intended. Que no fue, o sea, una serie de cosas que no fueron intencionales. Intencionales. Y acabaron ahora con un sistema que está completamente muito burocrático. Hay dificuldades de acesso ao sistema. Outros sistemas que existiram faliram, porque não se pensou se põe dinheiro em uma área, vai faltar em outra área, e pessoas tiveram que cerrar suas portas de clínicas e tudo. Então, teve um monte de problemas que surgiram que agora estão tentando reverter e corrigir. E isso é um exemplo muito bom de pensar, por mais que tu planeias e imaginas coisas, pode acontecer outras coisas que não intencionadas e não basta a boa intenção. Tem que continuar trabalhando e aprimorando una política. Es muy interesante porque, como lo mencionas y resumiendo, realmente en esta presentación se vieron diferentes ejemplos, ¿no? De países. En el caso de Escocia, pues es como muy fuerte el caso de Sabine, lo que ella está estudiando, que es la chica que te ayudó a pensar en esto. En el caso de Australia, por ejemplo, el NDIS, que se llama el sistema, pues sí, con mucha buena intención, pero ahora se están dando cuenta que el costo es muy elevado o que tal vez no pueden ayudarle a las personas tanto como quisieran. Y lo particular de ese sistema, a lo que yo entendí, es que el dinero va a las familias o a las personas directamente, que no va al Estado, que eso es, por ejemplo, algo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que el dinero, en el caso de Australia, va a las familias. Ya pensando en América Latina, por ejemplo, en México, en Centroamérica, en América Latina, donde la mayoría de los que escuchan y ven el podcast es donde viven, o en España también. ¿Qué es lo que quisieras que se llevaran de una sesión como esta? Dieron el ejemplo de Bélgica. Entonces, sí es una posibilidad que se involucren, ¿no?, las personas en la política, aunque parezca algo muy lejano. Sí, creo que la idea de fornecer dinero a la persona y permitir a la persona a decisión, voy a usar ese dinero para contratar a alguien, voy a usar ese dinero para comprar un equipamiento o voy a usar para yo aprender otra cosa, es muy buena. Pero depende de la situación del mercado. Entonces, es una idea que dando dinero, el mercado regula lo que existe.
se o mercado é um mercado com, they call it thin markets, um mercado magro, quer dizer um mercado onde não há, por exemplo, não há muitos terapeutas. Ah, vale, ok. O governo distribui dinheiro para a população, que aí vai competir pelos poucos terapeutas que há. E temos uma situação semelhante em Ontário com autismo. As pessoas, a família que tem uma criança com autismo recebe $20,000, uma coisa assim. Parece muito dinheiro. Pero permitindo que o mercado resolva, o que acontece é que o terapeuta, porque são poucos, o terapeuta escolhe também ¿con qué familia? Com que família vai trabalhar. E vai ganhar o mesmo preço. Então, escolhe o paciente fácil. Escoge que não necessita está realmente muito. Okay. Então, os pacientes mais difíceis, mais severos, não conseguem terapia. Mesmo tendo dinheiro. E tenho um padre falando, tenho $20,000 em minha conta, não acho quem pode providenciar terapia. Então, enquanto a situação é assim, eu creio que é necessário haver serviços públicos que tratem todos por igual. Que não importa quanto dinheiro tens, você tem acesso porque necessita o acesso, não porque tens o dinheiro. Depois, se há uma sociedade onde há muitos terapeutas, aí podes escolher, e aí o mercado regula, e você, esse é melhor, esse é mais barato, tudo bem, aí o mercado funciona, mas se o mercado não existe, cria uma situação muito difícil, especialmente para as famílias mais necessitadas. Vale, ok. Qué interesante, eso no lo había pensado. Entonces depende del país, si hay mucho fisioterapeuta, pues igual no hay problema, las familias tienen más acceso, pensando que en el país se pueda tener algo como en Australia. Ahora, en muchos países de América Latina, y esta va a ser la última pregunta sobre este tema, en muchos países de América Latina tal vez no existe ni siquiera un sistema de apoyo para las personas con discapacidad, ¿no? Y dependen completamente en fondos personales para pagar los servicios. En ese caso, ¿qué recomendación darías a los profesionales médicos? Porque muchas veces lo que pasa, Olaf, es que, como tú, piensan que la política es algo muy distante, que eso es algo que no afecta al sistema de salud. Pero en realidad lo que pasa es que todos tienen que trabajar en conjunto para que sucedan las cosas. ¿Cuál es tu recomendación o tu opinión para los países como en América Latina, puede ser un México, donde las personas, donde no haya un sistema nada para realmente, o lo que haya muy poco, para apoyar a las personas con discapacidad? ¿Cómo podríamos involucrarnos, cualquiera de nosotros, ya sea yo o la persona, o el doctor, o el fisioterapeuta? Creo que não tenho uma solução. Ideal seria os governos criarem sistemas públicos de assistência e ter serviços nesses centros. Ayer tive uma cena com um colega que viaja bastante a Georgia. Sí, que está justo debajo de Rusia. Eso, no el estado de Georgia, la Georgia. Que não há muitos serviços e ele é um cirurgião e perguntei como haces ir para lá, essa cirurgia, a terapeutas, como hace depois da cirurgia. ¿Qué hacen las personas? E ele me disse que o que acontece quando não há serviço, há famílias que se juntam e alquilam um prédio, uma casa, contratam os terapeutas e providenciam a reabilitação para os niños de uma maneira coletiva.
Mira, qué interesante. Entonces, na ausência de um serviço público, criam um serviço coletivo de um grupo de padres, madres e padres que se juntam e falam, todos contribuem um pouco, assim temos um terapeuta para todos os niños, O sea, e chamamos o cirurgiano para fazer as cirurgias, e aí provee a reabilitação. Então, eu creio que os seres humanos são muito criativos e começam a criar el sistema cuando no existe. Ya. Qué interesante, es una manera muy comunitaria también de ver las cosas y que por lo general es lo que termina sucediendo en muchos de nuestros países que a falta de servicios se tiene que usar la creatividad, ¿no? Se tiene que ser muy creativo e imaginar cómo hacer. Qué bonito ejemplo, me gustó muchísimo. También para aquellos que sientan que, como te decía, que la política es algo distante. Tú fuiste en algún momento alguien así. Ahora, ¿cómo o por qué ha cambiado tu perspectiva? Creo que un factor importante es, yo ahora soy uno de los directores del Kenchat, que es un centro de encuestas para discapacidad de la infancia. En Canadá. En Canadá. Y noté que antes de mí otros directores ya habían establecido esas conexiones con ministerios. Y entonces parecía más factível, mais acessível. Então, creio que depende de você estar num ambiente que já tem alguma conexão. Pero agora tento estender a inclusão para outros profissionais, para outras famílias, para juntos podemos influenciar as políticas públicas. Pero creio que mí solo no teria hecho eso. O sea que necesita de un team, de un equipo. Ok, ya te estoy entendiendo. O sea que tus antecesores ya habían establecido conexiones con políticos o con la política pública de alguna manera. Son los servidores públicos, no son los políticos derechos, son los servidores que trabajan dentro de los ministerios que tienen conocimiento de los servicios, de los gastos, de las finanzas, pero no tienen conocimiento de la materia de la rehabilitación. Ok, qué interesante. Entonces tú ya cuando entraste como director del Kenchat ya había eso en lugar y eso te ayudó a cambiar de alguna manera tu perspectiva sobre la política, ya no tanto siendo algo distante, sino algo de lo que la familia se puede involucrar. Por último, Olaf, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Tú crees que temas como el de ayer, Affecting Policy Change, que en español sería cambiando la política pública, ¿tú crees que temas como este, que son tan importantes a nuestra perspectiva, puedan ser ya algo constante en el futuro, en estos congresos, que ya se pueda esperar, ¿no? Que no sea nada más una idea de Sabine, que de repente, sino que ya se implemente de forma permanente varias sesiones sobre la política? ¿Crees que hay un futuro para la política pública? Creo que sí, creo que es muy importante. Y creo que congresos como eso permiten esa interacción directa entre personas de diversos países, diversos tipos de gobierno, para aprender unos con los otros. Ese es un tipo de intercambio que no es posible muy bien en Zoom o virtual. Ayer pasamos el día conversando, ninguém quería parar, y era mucho rico y creo que eso es un excelente uso de las viajes, carbon print. Se preguntan por qué ainda van a viajar para congresos. Es para eso, es para
conocer las personas, para sentar, para conversar, para tener nuevas ideas y ahí volver a casa y intentar implementar. Claro, y eso es algo que mencionaron, ¿no? Que de alguna manera tratamos porque nos pusimos en grupos y cada uno fue en su grupo, que eran muy diversos. Por ejemplo, en el mío había Francia, Sudáfrica, Bélgica, bueno, ya dije Francia, yo de Estados Unidos, México y Brasil también. Entonces eran grupos muy diversos, muy internacionales, y me encantó porque, por ejemplo, en mi grupo había una abogada de derechos humanos, estaba yo, estaba Rafael Bonfil, que es persona también con lived experience, y yo obviamente con lived experience. Había 2 rehabilitadoras, terapeutas físicas, y luego se me olvida la otra chica, era doctora también. Entonces era un grupo muy diverso. Y las chicas que son rehabilitadoras médicas estaban incrédulas, porque nosotros, Rafael y yo, estábamos hablando con ellas y nos dicen, pues realmente nunca tenemos la oportunidad de hablar con adultos con parálisis cerebral. Entonces eso abre la puerta a muchas oportunidades para personas como ella. Y yo creo que en el momento que se haga la política pública, tiene que haber estas mesas redondas con todo tipo de personas, y eso solamente es posible en congresos como este, en espacios como este sobre cómo se puede cambiar la política pública, ¿no? Y gracias por haber creído en hacer una sesión sobre la política pública. Creo que es algo muy importante. Y ojalá que, como tú dices, sea ya algo permanente, que no solamente sea una idea lejana, sino que ya se hable de manera permanente sobre cómo los doctores, los rehabilitadores, junto con las familias, junto con las personas, podemos cambiar la política pública, que es tan importante. Muchas gracias por la oportunidad de esta conversa y compartirla con más gente. Claro que sí. En el mundo virtual. Bueno, pues tú eres mi primer invitado, así que la primera grabación. Muchas gracias, Olaf, fue un placer.